Desde este 1 de enero entró en vigencia el IVA a decenas de servicios profesionales prestados en Chile que previamente no se encontraban afectos a este impuesto. Estas deberán cumplir con la obligación de agregar un 19% al valor del servicio y también emitir la documentación tributaria correspondiente. Y para conversar sobre esto estamos con René Fernández, académico de Economía de la Universidad Autónoma. Gracias, René, por acompañarnos acá, presencialmente acá en nuestro estudio de Mega Noticias Alerta. Muchas gracias, Maribel. Bueno, lo comentábamos también fuera de cámara, ¿es complejo este aumento y cuánto va a influir para estos 60 servicios que ahora van a tener que pagar este impuesto y también al consumidor? Claro, efectivamente. El timing es muy malo. El timing es muy malo porque podemos repasar en el fondo brevemente. El 2022 fue un año con inflación histórica, inflación galopante se le llama técnicamente cuando hablamos de 2 dígitos sobre 10, y en ese sentido el 2023 se viene aún complejo porque mantiene este escenario de alta inflación. Hay algunas señales de que ha venido cediendo, algunas, y además viene un escenario recesivo. Ese escenario recesivo implica aumento del desempleo, muchas empresas van a vender menos, incluso muchas de ellas podrían quebrar. Entonces, en este escenario de mayores quiebras y emprendedores que están tratando de luchar en el día a día en un escenario sumamente hostil, incorporar algún impuesto, algún gravamen que se entiende, tiene un objetivo mayor y un objetivo ya definido, pero efectivamente es un muy mal momento. Y además, en el fondo, uno aprecia que no son emprendedores que lo están pasando muy bien, digamos. Ahora, eso quería ahondar. ¿Cuáles son los servicios que van a ser afectados ahora por esta tributación, cierto? Por este aumento de un 19% del IVA. Claro, hay 60 servicios y los que llaman la atención, en el fondo es como lo que veíamos en el reportaje de los servicios veterinarios, por ejemplo, las reparadoras de calzado llaman la atención. Hay muy pocas, digamos, uno puede apreciar en los barrios y con suerte sobrevive alguna. Probablemente la disminución o el tener que aumentar sus precios en un 20% va a implicar que la demanda va a ser aún menor. Las reparadoras de calzado, los servicios de cerrajería, la derratización, por ejemplo, son algunos de los 60 casos. Si es que aumentan los precios, lo más probable es que va a haber muchas personas que en un escenario recesivo, en un escenario que tenemos que enfocarnos particularmente en nuestros recursos, en los productos de consumo, en el fondo, disminuir nuestros gastos, estas empresas van a vender mucho menos aún. Ahora, claro, estamos hablando de estos 60 servicios que tú dices van a tener que incrementar su valor y finalmente esto se va a traspasar al consumidor que acuda a estos servicios, ¿no? Claro, y ahí en el fondo el consumidor tiene la opción de voy a pagar ese 20% más o de lo contrario, por ejemplo, la industria, la reparación de calzado, por poner el ejemplo que hemos estado redundando, si es que aumenta, va a hacer que el zapato nacional, el calzado nacional, pierda claramente la batalla, que ha perdido muchas, pero pierda la guerra en el fondo contra los productos asiáticos. O sea, efectivamente es un gravamen que complica mucho, estoy ejemplificando con eso, pero a muchos de los otros servicios también, digamos. Ahora estamos hablando, ¿cierto?, de este IVA que es y refleja una mayor recaudación fiscal y lo que se está haciendo con esto es financiar la pensión garantizada universal. O sea, es necesario también estos recursos por un lado, ¿cierto? Claro, y es responsable. En el fondo yo aumento mis ingresos para aumentar mis egresos. Es fiscalmente responsable. Quizás el foco debiera haber estado en recaudar a través de otra forma. De otra forma. Y tú decías el tiempo. Finalmente, claro. Porque claro, hay un escenario de inflación, también de una eventual recesión para este año 2023, entonces tú dices que el tiempo no era el adecuado para esta medida. Claro, y es una recesión en el fondo en que nuestros factores internos han afectado, pero se habla de que el 60% del mundo en algún momento va a estar en recesión en este año, en algún momento de este año. Entonces, los países desarrollados, no somos solo nosotros, no somos solo Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay motivos suficientes como para haber pensado un poco el postergar aquello. El gobierno dijo que no existía esa posibilidad de postergar. Claro, efectivamente. Yo creo que además en el fondo es porque ocurría cuando hablábamos de los retiros, digamos. Cuando hablábamos de los retiros se hablaba de la inflación como una situación teórica, como algo que hablaban los economistas y algo que lo vemos muy lejano.
Hoy en día la recesión se aborda de la misma manera, pero ya sabemos lo que es inflación, ya vivimos la inflación, una inflación históricamente más alta que la récord en los últimos 20 años. Con la recesión ocurre algo similar. Todavía estamos hablando de un teórico de la recesión, podemos seguir haciendo cosas como que no hubiera recesión, pero efectivamente yo creo que este tipo de medidas van a dar claras señales de que no es adecuado estarlo tomando ahora, digamos. ¿Y podría afectar el empleo? Sí, sí, efectivamente. Efectivamente, yo creo que... Porque si estamos hablando finalmente de que se van a tener que aumentar los costos, va a haber quizás menos demanda y algunos servicios van a optar por despidos. Claro, ¿Podría generar eso? Claro, ¿Podría? claro, o sea, lo complejo es que hoy en día, hasta antes de este impuesto, ya habían muy malas perspectivas para el empleo. Se ve muchas personas que no están buscando empleo porque no tienen mucha esperanza en encontrar o porque se han empleado informalmente. Entonces, hoy en día, si algunos de esos empleos además van a ser gravados con IVA, va a haber un aumento aún mayor de lo que podría esperarse en el desempleo, y eso lo hace aún más peligroso en el contexto que estamos hablando, digamos. Y ese contexto, el escenario económico actual que está viviendo nuestro país, se habla ya de una recesión para el año 2023, pero decía el ministro Mario Marcel que se podría hablar también de una recuperación o una caída no tan acelerada ya para el segundo trimestre del 2023. ¿Tú concuerdas con esa proyección? Sí, o sea, aún hay algunas señales y depende un poco de el optimismo o el pesimismo de cada cual. Y probablemente la autoridad de gobierno tiene un fin también de influir positivamente. Entonces se entiende que los mensajes son más esperanzadores cuando vienen del involucrado. O sea, hay un tema también de expectativas económicas que repercuten en la gente y se va generando también todo un clima en relación a eso. Claro, entonces tiene la intención también de compensar tanto comentario pesimista que puede haber en el mercado. Se entiende ese objetivo también. Pero la verdad es que todavía no tocamos el fondo. Entonces, estar hablando de que estamos saliendo del túnel cuando todavía no hemos llegado al final del túnel es bonito, pero efectivamente el primer trimestre, este último trimestre del 2022, ha bajado mucho nuestra economía. El primer trimestre todo indica que también, y ahí se llama técnicamente recesión. Hay 2 periodos consecutivos de PIB negativos. Y hablar de la recuperación, hay algunas señales de que podría haber una recuperación. El cuándo ya depende un poco del optimismo, aún no hay señales, aún no hay brotes verdes, como se llama en economía. Claro, el brote verde. O sea, el árbol no tiene hojas, entonces estar hablando de primaveras cuando estamos empezando el otoño es esperanzador, pero cuesta apreciarlo. O sea, hay que caminar ese trecho, dices tú, donde se contempla, ¿cierto?, esta recesión económica y donde también se contempla, lamentablemente, un alza en el desempleo. Claro, y efectivamente, y además uno entiende, como dentro del objetivo del gobierno, que quería retomar ese punto, el gobierno el Estado de Chile ha aumentado significativamente el gasto en el último tiempo, particularmente por hacer frente a la pandemia, pero además cubriendo algunas de las demandas producto del estallido social. Entonces, en ese sentido, no hemos gastado como país de manera irresponsable, pero estamos mucho más endeudados que hace algunos años. Si mantenemos este ritmo, efectivamente en algún momento no vamos a poder responder a nuestros compromisos. Entonces, aumentar los ingresos se hace perentorio para el gobierno, es fiscalmente responsable. Y por eso, en el fondo, es que cuesta atender llamado de emprendedores, porque es una fuente de ingresos cuando las arcas están mucho más débiles que hace algunos años. O sea, ¿se debiese entonces apuntar, crees tú, más a esta reforma tributaria que está en curso, más que aumentar el IVA a estos 60 servicios? Sí, yo creo que el IVA... ¿Ir por ahí con la recaudación fiscal? Sí, yo creo que sí. El IVA efectivamente es un impuesto que grava a todos y grava mucho más a las personas que tienen menores recursos, digamos. El IVA en el consumo, por ejemplo, las personas consumen el 100% de su sueldo. En cambio, las personas que tienen ingresos mayores consumen y también ahorran. Y muchos de esos ahorros no son gravados con IVA. Es lo que se le llama impuestos regresivos. Entonces, en alguna medida, un impuesto como este tipo,
impuesto, el IVA, es un impuesto que atenta particularmente contra las personas de menores recursos en mayor medida que con las personas de mayores recursos. Y es algo que entiendo que no es objetivo del gobierno tampoco. Sí, y en ese sentido también, ¿cómo se puede explicar la inflación? En el sentido de que se habla de que ya se puede haber estabilizado. ¿Qué se espera para este 2023? ¿Será igual de complejo esa cifra que el 2022? Hay algunas señales de recuperación. Lo complejo es que a mí me gusta explicarlo como en términos médicos. Sí. Es una enfermedad. Y cuando hablábamos en el 2022 de los retiros de los 10%, el aumento en el gasto público, eso fue generando que aumentaran los precios y finalmente el Banco Central empezó a contrarrestar aquello. Y empezó a contrarrestar aquello en base a la tasa de política monetaria. Subir la tasa de política monetaria. Entonces, mientras va subiendo la tasa, es menos conveniente endeudarse. Si es menos conveniente endeudarse, las personas compran menos, invierten menos, se ejecutan menos proyectos. Hoy en día hay muchos proyectos que es difícil ejecutarlo y es poco conveniente si yo tengo la alternativa de un depósito a plazo que me puede dar un 10% anual o un proyecto que es variable, es más dudoso. Hay muchas personas que están prefiriendo el depósito a plazo. En ese contexto, un 2022 con muy alta inflación, el Banco Central empezó a ejecutar su política monetaria y así como en la fiebre, cuando uno consume medicamentos, en ocasiones le piden que tome Viadil o Omeprazol o algo. Para los síntomas. Claro, y está ese efecto colateral. Si las tasas suben mucho, las personas tienden a invertir menos, se ejecutan menos proyectos, tiende a haber esa enfermedad estomacal que hoy en día es la recesión. Lo complejo es que aún mantenemos fiebre y además problemas estomacales. Lo más grave va a ser lo estomacal este año y hay señales de que la fiebre está cediendo. Pero en el fondo no va a ser que no vamos a solucionar el problema de un día para otro. Claro, y esta fiebre sigue afectando a las familias, ¿cierto? Chilenos y chilenas, y donde ya el gobierno ha comprometido ayudas económicas. ¿Por dónde crees tú que debiese ir este tema de ayudas económicas? ¿Debiese ser focalizado? Porque también se habla de que podría generar y tener un impacto nuevamente en la inflación. Claro, es lo complejo de manejar esto, digamos, porque en el fondo tenemos este efecto. Las personas y las familias necesitan en el fondo ayuda. Claro. Cuesta mucho, el gobierno es sumamente impopular negárselos también y algún grado de empatía lo exige. Sin embargo, eso genera efectos colaterales y esos efectos colaterales efectivamente pueden ser más inflación, como lo que veíamos con los retiros del 10%. Sí. Ahora, a las personas si le dan la opción de elegir entre consumo hoy o consumo mañana, las personas tienden a elegir el consumo hoy. Así se estudia en la economía. Las personas han sido muy racionales. Cuando tenían las posibilidades de retirar el 10%, lo retiraban. Y en ese sentido, el aumento del gasto público es una medida que puede ser pan para hoy, pero hambre para mañana. Como te comentaba hace algún minuto, hemos sido responsables en el gasto, históricamente como país, sí. Pero hoy en día endeudados que hace algunos años y no al nivel de los países más endeudados, pero se vienen tiempos complejos en ese sentido también. Y por último, René, en este escenario que tú lo relatas, ¿cierto? Volver a tomar fuerza un sexto retiro, como se ha planteado ahí en el Congreso Nacional, y también el consiguiente impacto que podría tener ese... Claro, o sea, uno puede analizarlo en distintas capas, digamos, y uno podría decir económicamente no es lo ideal, pero los economistas decían lo mismo en el contexto de los retiros anteriores y avanzaron de todas maneras. Tiendo a pensar que es más una decisión política que una decisión económica. Decisión económica no es ideal, pero si es que yo puedo proponer algo que genere resultados, que genere aprobación, que genere potencialmente reelección incluso, yo creo que hay agua en la piscina quizás, digamos. Perfecto. Bueno, René, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Claro, analizando también, más allá de este IVA que se va a incrementar a estos 60 servicios, también cómo se viene este año económico para nuestro país. Que esté bien. Buenos días. Gracias.
Bien, nosotros seguimos con otras informaciones. La Cámara de Diputados sorteó a los integrantes de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional que el Partido Republicano